para terminar aquí. Entonces, en cuanto a salud ambiental, estábamos viendo que hay factores ambientales que inciden en la salud de una población. Estos factores ambientales pueden ser el físico-químico, el biológico y el psicosocial. El físico-químico está compuesto por las características físicas y compuestos químicos del entorno, ¿no es cierto? El ambiente biológico son los organismos vivos. Pueden ser vegetales o animales, pueden ser de tamaño normal o microscópicos, como los virus, bacterias, parásitos, hongos, levadura. Esos son los microscópicos. Y el ambiente psicosocial del comportamiento de las personas que viven en sociedad. Psiqui significa comportamiento y social de las personas en comunidad. ¿Ya? Vamos a hacer un repaso de estos factores ambientales. Y los componentes de los factores físico-químicos del medio ambiente son todo lo que nos rodea: el aire, el agua, el suelo, además del clima y la energía, el nivel de ruido que hay en la atmósfera y el nivel de radiación también, como habíamos estado viendo en las clases anteriores. Después, específicamente, el aire y el agua son dos de los factores más importantes junto al factor suelo. Cada uno de estos va a tener un tema específico en nuestra materia para estudiarlo, ¿ya? Entonces, la contaminación atmosférica puede estar el aire contaminado es decir, todo el aire de la atmósfera contaminado o específicamente dentro de las viviendas en lugares cerrados o dentro de los trabajos. Ese nivel de contaminación de la atmósfera determina el nivel de salud de una población, ¿ya? Por ejemplo, cuando los vehículos, las ciudades son muy grandes y los vehículos funcionan con combustibles fósiles como la gasolina o el diésel, entonces se contamina la atmósfera. En las poblaciones donde no hay mucho desarrollo, por ejemplo, donde no llega la red de gas natural o donde no hay energía para conectar una estufa eléctrica, entonces ahí se cocina con leña o con la bosta de los animales, ahí queman esos combustibles también, eh, y se produce los gases de la combustión, los humos y gases de la combustión dentro de las viviendas. Entonces ahí también se contamina localmente, es decir, dentro de lugares cerrados como las casas o también oficinas, trabajo. ¿Ya? Puede ser eso por quema o tal vez porque una persona está fumando en la oficina o en un restaurante, eso contamina. Eh, Puede ser que alguna máquina también esté emitiendo algunos gases o esté haciendo recircular el aire acondicionado y puede que esté contaminado, ¿ya? Puede que esté virus recirculando en todas las oficinas y ahí les haga daño a las personas y haga o produzca daños a la salud de esa población. ¿Listo? Otros factores son la reducción de la capa de ozono. Eso también altera las características de la atmósfera, como vamos a ver más adelante. También está el efecto invernadero, que consiste en una capa de gases que cubren a todo el planeta Tierra y evitan que salgan los rayos solares de la Tierra. Y lo que provoca más bien es que reboten y se siga recalentando nuestro planeta. La contaminación del factor agua puede ser de origen químico por el vertido en las fuentes naturales de agua, de residuos que contengan metales pesados, producto de la extracción minera, por ejemplo, o plaguicidas que pueden ser insecticidas, herbicidas, fungicidas de la industria agropecuaria. ¿Ya? Entonces, de esos residuos de agroquímicos puede contaminar el agua. ¿Cómo? No es que la gente vaya a fumigar a los ríos o a los lagos. Lo que hacen es o tirar los envases que todavía tienen un poco del agroquímico y cuando llueve esos envases se lavan por la lluvia y son arrastrados a los ríos o lagos o a los cuerpos subterráneos de agua. O también van las personas y enjuagan los envases en una laguna y eso es veneno, pueden contaminar
una lagunita o un atajado lo pueden contaminar y los niños que van a jugar se pueden intoxicar y morir. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. Los hidrocarburos aromáticos, esos que apestan, ¿no es cierto? Se siente el olor. La otra contaminación puede ser biológica por virus, bacterias o parásitos que se encuentren en el agua. Y la contaminación biológica del agua ocasiona los 5 primeros lugares de muerte en los países en desarrollo. ¿Por qué? Porque no se tiene agua en buenas condiciones, agua potable para el consumo humano. Luego también hay un problema sobre el factor agua que es la escasez de esta. ¿Recuerdan? ¿Alguien me puede decir por qué hay escasez de agua dulce? ¿Alguien me puede decir, jóvenes? ¿Por qué habrá escasez de agua dulce? Porque es el poco el porcentaje de agua que hay de agua dulce. ¿Cuánto es el No llegamos porcentaje de agua dulce? ni al 1% creo que llegamos, Entre el 1 y 0,7. 3%, ¿no ven? Ya. Sí. Y de esa agua dulce, la totalidad, ese 1% se destina por completo al consumo humano. No, porque algunos están en acuíferos, otros Ya, están así, pues, así subterráneos, agua subterránea, ya, aguas están congeladas, así, ¿ves? ya. Pero de la que se está disponible, esa agua, la totalidad es destinada para consumo humano o para otras cosas. Para otra cosa, algunos para el sistema de riego, el ¿Y tema recuerdan agropecuario, cuánto se destina para el riego, para la agricultura y ganadería? ¿Alguien recuerda? Lo mencionamos, anótense para que sea pregunta del examen. A ver, se los voy a dejar. ¿Listo? Pero es un porcentaje conocido. Y les repito que lo que se destina al agua para riego y ganadería es un porcentaje alto, alto del agua disponible, del agua dulce. Los factores biológicos del medio ambiente son los organismos vivos, les decía. Estos primeros son organismos vivos microscópicos. Las bacterias, virus, las bacterias, viruses, hongos y parásitos, estos son microscópicos. La flora y la fauna es la vegetación y animales que vemos de tamaño normal. No necesitamos microscopios para verlo. ¿Ya? Entonces acá tenemos algunas imágenes, ya las habíamos visto, de algunas bacterias, también de algunos viruses. El coronavirus tiene una forma similar, ¿no es cierto? Tiene estas puntitas ahí alrededor, como una corona. Después algunos hongos, las levaduras y los mohos. Y los parásitos, que son organismos animales que viven a expensas de las personas, ¿ya? Y que cumplen un ciclo, son ingeridos, se desarrollan dentro de los organismos huéspedes y luego son evacuados los huevos para ir contaminando a otras personas, ¿ya? A otras personas u otros animales. Los factores psicosociales pueden ocasionarse o generarse por componentes como el trabajo de las personas, puede afectar al comportamiento de las personas que viven en grupos, ¿ya? Por eso son psicosociales. El trabajo, la vivienda, en el trabajo, en la vivienda, en el transporte, ahí pueden darse estos factores psicosociales de mucho estrés o mucho peligro. En la familia también puede haber estrés porque los papás están trabajando, están ocupados todo el tiempo, los hijos están dedicados a los videojuegos, al celular, a las redes sociales o a jugar Free Fire, Fortnite, ¿no es cierto? Las comunidades como son comunidades sociales o son muy hostiles, hay muchas discriminaciones, regionalismos, no sé. El estrés que se vive en las ciudades afectan a la salud de las personas, ¿ya? En todos estos componentes de los factores psicosociales. Mientras más grande una ciudad es más estresada, más caótica, más acelerada la vida, ¿no es cierto? Y las personas están más estresadas.
Ahora veíamos también lo que era el peligro ambiental, que es la potencialidad de que un factor o una condición ambiental se convierta en un daño a la salud, ¿ya? Entonces, existe la potencialidad, la, eh, existe mm, la probabilidad. Y luego el riesgo es el porcentaje, es la probabilidad de que ocurra ese daño, ¿ya? Peligro es que algo podría dañar la salud. Riesgo es la probabilidad, qué porcentaje hay de que eso se materialice. Entonces se hace análisis de riesgos, analizando los distintos factores ambientales para identificar algunos peligros. Si en la casa tenemos lavandina, tenemos ácidos y tenemos bebés, y en las puertas de la gaveta no tienen llave, no tienen candado o no tienen seguros, hay riesgo de que los bebés se puedan intoxicar, ¿no es cierto? Factores biológicos, si tenemos animales en la casa, gatos, perros, ellos, si no están bien entrenados, no son muy sociables, pueden morder a las personas o pueden transmitir parásitos, bacterias o viruses, o pueden tener pulgas que pueden transmitir enfermedades. En la casa o en el trabajo, si hay desorden, entonces puede, si hay desorden y no hay limpieza, puede ocurrir accidentes, ¿no es cierto? También de los medios de transporte, si es que no se hace buen mantenimiento a los vehículos, pueden fallar los frenos o si se va a mucha velocidad, se puede tener accidentes. Lo mismo si no se respetan las normas de transporte, como por ejemplo el nivel de carga. Veíamos la clase pasada de las pobres personas de Afganistán que estaban escapando de su país y se agarraron de las ruedas, de las alas del avión, el avión estaba lleno. Dicen que esos aviones norteamericanos de guerra están programados o están diseñados para transportar a unas 320 personas, a unas 300 personas. Pensaron que en ese vuelo del domingo 15 de agosto volaron más del doble, 623 personas, pero era porque ellos contaron cuántos asientos tenían los buses que cargaron a ese avión, pero no contaron a los niños que estaban sentados en las faldas de sus papás. En realidad fueron más de 800 personas que escaparon en ese avión y estaban parados como si estuvieran parados en la puerta del estadio cuando jugó Petrolero del Chaco por primera vez aquí en el estadio Video Mesa, toditos ahí empujándose para entrar, así parados y apretados estaban. Fue increíble. Más bien ese avión no se cayó con todas esas personas, pero sí veíamos cómo caían las personas por no respetar las normas, ¿no es cierto? Las reglas son de seguridad. Era un caso extremo, un caso de guerra, ¿no es cierto? En el que a las personas que no estén de acuerdo con los talibanes directamente los matan. Ahora, existe una metodología, jóvenes, para analizar estos riesgos, para ver qué peligro puede haber y ver cómo controlarlo, ¿ya? Entonces, existen unas matrices que pueden sustentar los peligros ambientales con potencial nocivo, es decir, para identificar qué factores pueden ocasionar daños a la salud. Eh, Estos factores son el factor aire, el factor agua, el factor suelo y los alimentos. Ahí se centra el contenido de nuestra materia de saneamiento ambiental, de hacer un control de los peligros ocasionados por el factor aire, agua, suelo y la inocuidad alimentaria, les mencionaba, ¿no es cierto? Principalmente. Entonces, estas matrices para analizar los posibles peligros forman parte de las condiciones ambientales en las que vivimos nosotros y también trabajamos. Vayan sacándole una captura a esta diapositiva y vamos a ver una matriz de evaluación de estos factores, ¿ya? Y vamos a ver también unos ejemplos para aplicarla. Vamos a continuar, ¿listo?
Ahora, hay unos peligros tradicionales, como la falta de acceso al agua potable. Ya hemos estudiado este caso, esta situación. Por el hecho de que no hay agua potable disponible en las casas, a veces los niños son los que tienen que ir a recoger el agua, se exponen, dejan de estudiar y recogen agua de atajados o recogen agua de río o de pozos que no están cerca de su hogar. Y esas fuentes de agua que no son potables, que no son mejoradas, se pueden contaminar y hacer daño a la salud de las personas. El saneamiento básico insuficiente en las casas y en las comunidades significa que puede que no tengan baños las casas o las letrinas que tienen se pueden llenar y rebalsar y contaminar las aguas subterráneas, o algunos ni siquiera puede que tengan letrinas y defequen al aire libre, ¿no es cierto? Entonces ahí están los niños recogiendo agua, pero alrededor vemos que en ese río pueden estar los basurales de otra comunidad más arriba y puede que ellos estén cargando agüita sucia a sus botellas. Además que pueden estar cargando parásitos que no se pueden ver o huevos de parásitos. Entonces estas aguas que no son potables obligatoriamente tienen que hervir. Incluso el agua del grifo yo les recomiendo siempre hervirla y que hierva durante unos 3 minutos, ya jóvenes, porque esas EDAs, las enfermedades diarreicas agudas, son las que más muertes ocasionan en los países en vías de desarrollo. ¿Ya? Luego, otro peligro tradicional es la contaminación de los alimentos por microorganismos patógenos. Patógeno es que genera enfermedad. Estos microorganismos pueden Inge, ser... disculpe, ¿podría poner la anterior diapositiva para sacar captura? Ya, ya. Ahí está. Gracias, Inge. Ya, por nada. Entonces, puede haber también contaminación de los alimentos por microorganismos patógenos. ¿Ustedes conocen qué microorganismos pueden afectar a la comida enlatada? ¿Han escuchado hablar de alguna? Hace tiempo veía los sábados a manera de descansar un programa que decía comidos vivos o parásitos asesinos en Discovery. Uy, ahí conocí muchos de los microorganismos que pueden atacarnos. En las latas, jóvenes, tienen que ustedes tener mucho cuidado en las conservas, en las latas de bebidas como refrescos, como cervezas, o latas de conserva como las sardinas, picadillos, tienen que tener mucho cuidado. Siempre tienen que limpiarla bien la lata antes de abrirla, porque puede tener bacterias de botulismo por la orina de roedores. ¿Ya? Como estas latas están almacenadas, no sabemos qué roedores pueden caminar por ahí, cucarachas o ratones o ratas, y en sus orinas pueden transportar la bacteria del botulismo, que es mortal. ¿Ya? Entonces siempre limpien bien la latita antes de destaparla. Y peor si es una lata de soda o de cerveza que van a destapar para que vaya directamente a su boca. Y cuando sale el líquido, enjuaga la superficie de la lata y ahí se meten las bacterias. Tienen que tener mucho cuidado. También los alimentos pueden estar contaminados con microorganismos patógenos. Entonces, anótense. En las latas pueden haber bacterias de botulismo. Botulismo con B labial, B de burro. Bacterias de botulismo. Aquí, ¿qué creen que hay? Es una escena del crimen. Aquí hay unos asesinos escondidos. ¿Qué creen que puede haber en los alimentos? ¿Alguna vez han escuchado que alguien salió a comer fuera de la casa y se enfermó, jóvenes? Por lo menos le dio una buena diarrea. ¿Han escuchado eso alguna vez? La salmonela, ¿no? La salmonela. ¿Y Y dónde estará esa famosa salmonela aquí en la escena de este crimen? mayormente cuando no lavan las verduras, la lechuga, la Ya, lechuga sobre todo que no la lavan muy bien.
Ya, ahorita les voy a apuntar al asesino escondido. Aquí está escondido el asesino. Ahí está la salmonela. ¿Saben por dónde sale el huevo, jóvenes? ¿Por dónde viene el huevo a nuestro mundo? Jóvenes, a ver, anímense a responder. Sale por el aparato excretor de las gallinas. Y algunos huevitos o criollos, sobre todo, vienen con caquita, ¿no ven? Ahí está la salmonela, en los excrementos. Y los huevos los usan para preparar mayonesas o para preparar comida. Entonces, los huevitos, cuando llegan a la casa, si están manchados, es bueno limpiarlos con un trapo y desecharlo o con una servilleta de papel y desecharla. No es recomendable lavar los huevos cuando llegan a la casa, porque los huevos tienen una capita impermeable, que si los lavamos, esa capita impermeable se va a disolver y los microorganismos de afuera van a entrar al huevo. Entonces, cuando lleguen a la casa es bueno limpiar. Antes de consumirlos, bueno, ahí sí pueden lavarlos antes de prepararlos, antes de romper y preparar un queque o hacerse un huevo estrellado. Sí, ahí sí es bueno lavar, pero antes no. ¿Está entendido? Después, antiguamente, bueno, antiguamente y generalmente en el campo donde no se tienen muchos recursos, cuando se ordeña a las vacas, ¿saben ustedes cómo hacen los que ordeñan las vacas para que no les duela mucho las manos, jóvenes? ¿Alguien sabe qué cremitas se ponen en las manos para jalar las ubres de las vacas y que no les duela? Porque las vacas tienen como pelitos que pinchan. ¿Alguien sabe qué se ponen en las manos? La orina de la vaca yo veía ahí, creo. La orina de la vaca o la caquita de la vaca se pone en las manos para que no les pinche. Es como una crema. Nuevamente la salmonela en los productos lácteos, en los quesos. Muchas veces el quesillo es crudo, ¿no es cierto? No está pasteurizado, es decir, no está pasando a una temperatura alta. Entonces ahí también puede haber salmonela. ¿Ya, jóvenes? Después, en las frutas, en las verduras como el tomate, ahí pueden haber muchos tóxicos, muchas sustancias tóxicas en las frutillas, en la lechuga, si es que se ha regado con agua donde ha desembocado las aguas residuales de una casa o de una comunidad y se usa esa agua para regar, esa agüita lleva los parásitos y pueden alojarse en la superficie de la lechuga, de las frutillas, de los tomates, ¿no es cierto? Y ahí puede estar la triquina, sobre todo en la lechuga y en la frutilla. Esos hay que lavarlos muy bien antes de consumir o antes de guardar. En el tomate se quedan sobre todo los agroquímicos, pero el tomate tiene una superficie, una cáscara permeable. ¿Entienden lo que es permeable? Es distinto de impermeable. ¿Qué significará permeable, jóvenes? La cáscara del tomate es permeable. ¿Qué entienden por permeable, jóvenes? Que absorbe el agua, Inge. Deja pasar no solo el agua, sino cualquier sustancia. Por ejemplo, alguien fumigó con glifosato que es cancerígeno y se quedó en la cascarita del tomate. Y no solo en la cáscara, se mete dentro del tomate. En algunas otras se queda en la superficie, por eso dicen es bueno lavar bien o pelar. El tomate, aunque lo laves bien, aunque lo peles, las sustancias tóxicas ya están dentro del tomate. ¿Ya? Entonces, por eso aquí le ponen como escena del crimen a los alimentos. Hay que tener mucho cuidado de que los alimentos no estén contaminados. ¿Ya? El pescado. ¿Saben qué enfermedad puede tener el pescado, el cerdo? La que vimos de El La triquina. cerdo sería la para triquina. el cerdo y el pescado. ¿Saben Contiene la por triquina. Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué el pescado? Porque en las ciudades como Villamontes, las aguas residuales, ¿dónde creen que la botan luego de hacer tratamiento? Y ya saben que
El 70% de las aguas residuales en Bolivia y casi en todo el mundo no reciben tratamiento, ¿no? Las echan a los ríos o las usan para riego. Y en los ríos, ¿quién come? ¿Qué creen que le da el saborcito al sábado? Los desechos que se les dan, ¿no? Además que entre ríos hay mucha sal y eso lo condimenta un poquito, ¿no? Le da un poco más de sabor al pescado. Pero también puede tener triquina el pescado. Tengan mucho cuidado si la carne del pescado tiene bolitas como perlas, eso no lo coman. ¿Ya? Continuamos. Después la contaminación del aire, otro peligro. Puede ser en el interior de las casas cuando se usa carbón o leña, son llamados combustibles de biomasa, masa biológica de los vegetales. ¿Ya? Entonces el carbón o la leña se utiliza para cocinar o para calentar hogares. Entonces ahí se generan los humos que les decía y puede contaminar, intoxicar a las personas o las puede envenenar. ¿Ya? O si alguien tiene su garaje cerrado y da a la puerta de la cocina y está usando el auto, el humo, si no tiene por dónde salir, puede intoxicar a las personas que están en la cocina o en una habitación. Como el año pasado, creo que fue el año pasado o el anteaño pasado, que unos muchachos estaban en una reunión en el cuartito de uno estudiando, no sé si fue acá o en Tarija, pero eran jóvenes de Yacuiba, creo y estaban con la música de la motocicleta dentro del cuarto del joven. ¿Recuerdan ese episodio? Sí, ¿Qué pasó? creo que estaba prendida la moto en el cuarto y estaban encerrados y le daban, porque así funcionaba la música, tenía que prenderse la moto. Para que no se descargue la batería y el humo los intoxicó y creo que fallecieron, ¿no es cierto? Sí, Sí, se habían dormido con la música encendida. no es que se han dormido. El monóxido de carbono, cuando veamos el factor aire, van a ver que es un compuesto que reemplaza al oxígeno de la sangre y produce sueño. Produce sueño, las personas se desvanecen y quedan inconscientes y bueno, ya con niveles más altos de monóxido de carbono en la sangre, eso es venenoso y la persona muere. Es lo que ha ocurrido. Ya cuando el aire está contaminado, está viciado, es cuando no tiene las em, concentraciones necesarias de oxígeno, que es 21% de oxígeno. Por ejemplo, los aviones para volar están presurizados para que la composición del aire dentro de la cabina eh, se mantenga igual que a nuestra superficie de la Tierra. Entonces los aviones suben y arriba donde ellos vuelan no hay suficiente oxígeno. Si no estuviera bien presurizada la cabina donde están los pasajeros, entonces lo primero que ocurre es que las personas se duermen y se mueren. Hubo el caso de un vuelo de Malasia hace unos 5 años en el que no saben qué pasó, el avión desapareció. Pero el avión voló desde Malasia en un vuelo que tenía que durar unas 2 horas a la China. El avión fue, volvió al otro lado, volvió, luego se fue al océano y ahí desapareció. Y lo vieron en el radar varios países y se cree que tuvo un error en el cual se despresurizó la cabina y el avión voló en automático. Y las personas estaban desmayadas, incluidos los pilotos, y luego se acabó el combustible en medio del océano, se estrelló bueno, se amarizó, se estrelló en el agua y murieron las personas, ¿no? Desaparecieron. Eso es cuando está contaminado el aire, cuando están alteradas las características o la composición. Vamos a ver un poquito más adelante, no sé si en la clase de hoy o el jueves directamente, lo que es la contaminación. Contaminación es alterar las características naturales de un factor, que puede ser el factor agua, aire, suelo, ¿no? Después, otros peligros tradicionales son los sistemas insuficientes para la eliminación de los residuos. Aquí hay una imagen de la contaminación del aire, ¿no? Cómo se da por contaminación por los vehículos, esto es en los exteriores, por las industrias que funcionan con combustibles fósiles como el gas, petróleo o carbón,
Y luego la insuficiente eliminación de residuos sólidos tiene que ver con la basura. Ahí se propagan los animales, como las plagas de roedores, también pueden aparecer otros vectores como las moscas, las cucarachas, que también transmiten enfermedades. Otro peligro tradicional pueden ser los accidentes en el trabajo. Puede ser en la agricultura o en las industrias domésticas, como las artesanías. Eh, Otro peligro también pueden ser las catástrofes naturales, ocasionadas por fenómenos de la naturaleza como inundaciones, como los terremotos que ha habido recién nomás en República Dominicana, ¿no? La semana pasada. Eh, en las sequías, esos fenómenos también pueden ser las granizadas, que a veces quedan muy grandes y matan a las personas. Entonces, esos son peligros. Otros peligros pueden ser los vectores de enfermedades, es decir, los que transportan a las enfermedades, como los insectos y los roedores. Vayan sacándose una foto de estas diapositivas. Aquí tenemos este vector, ¿cómo se llama este? Produce una enfermedad endémica en el Chaco, es decir, que es muy común, Vinchuca, la la vinchuca. vinchuca. Tiene un parásito, ¿no es cierto?, que produce el mal de Trypanosoma cruzi, creo que se llama su virus. el tripo, algo así. Es la que Trypanosoma cruzi. Es, tripanosoma, ¿no? Esta sí, Trypanosoma produce la cruzi. enfermedad del mal de Chagas, que puede afectar a los intestinos y producir unos estreñimientos crónicos, o puede afectar al corazón, haciendo que se esfuerce mucho más y el corazón crece y las personas tienen esa enfermedad. Después acá tenemos pulgas que pueden transmitir enfermedades como la peste bubónica, los piojos, acá están los mosquitos, algunas moscas, ¿no es cierto? Entonces, esos vectores. Los roedores también que tienen pulgas. Ya, saquen una captura de esta diapositiva y vamos a continuar. Estos son peligros tradicionales, es decir, son peligros que pueden convertirse en daños a la salud. Pueden. ¿Cuándo pueden convertirse en daños? Eh, ¿Cuándo pueden convertirse en daños? Cuando estamos expuestos a estas condiciones todo el tiempo o cuando no tomamos alguna medida para disminuir que este daño se materialice. ¿Ya? Entonces vamos a ver un poco más adelante cómo hacerlo. Esos eran los peligros tradicionales. Hoy en día hay peligros modernos, ocasionados por la contaminación del agua, por ejemplo, producidos por las comunidades o por las poblaciones, también por la industria y la agricultura intensiva. Hace miles de años, como vivían los guaraníes, los guanayecs, ellos vivían en equilibrio con la naturaleza, ellos vivían y sus residuos no contaminaban tanto y no les producían enfermedades. Pero ahora las poblaciones han crecido tanto que sus residuos ya no se pueden eh, deshacer o desechar sin que afecten a la naturaleza. Es más, les decía, el 70% de las aguas residuales en Bolivia y en el mundo son vertidas a las fuentes naturales sin haber recibido un tratamiento. ¿Ya? Luego también han crecido la industria y la agricultura. La industria, tenemos un ejemplo ahí, la planta separadora de líquidos, puede realizar vertidos líquidos, sólidos, gaseosos. La agricultura intensiva también, porque para todo usan agroquímicos. Hay mucha hierba, no van a ir a deshiervar 50 hectáreas, los empresarios no deshiervan así, ellos les tiran una fumigada y listo. Si se mueren también los insectitos, no les importa. O hay un insecto, igual, no van a hacer un control biológico con algún animal u otro insecto que los elimine. Por ejemplo, ¿ustedes saben cuál es el control biológico para el pulgón? El pulgón de las plantas. Es un insecto de color rojo con puntitos negros. Su nombre común, ¿saben cuál es? Desde el kinder lo conocemos. La mariquita. Las mariquitas
son los que se comen a los pulgones de las plantas. Esos son controles biológicos, son insecticidas naturales. No dejan químicos en las plantas, pero sí eliminan a la fauna nociva. Entonces, esa agricultura intensiva significa que lo hacen intensivamente, que lo hacen a gran escala, con toda la tecnología que puedan, con agroquímicos, con maquinaria, y eso contamina el agua. ¿Ya? Después también hay contaminación del aire. En las ciudades, ocasionado por el funcionamiento de los vehículos que, que tienen motores que operan a base de combustibles fósiles. También hay centrales energéticas, es decir, centrales que producen energía quemando combustibles fósiles. ¿Conocen alguna central energética que queme combustibles fósiles cerca de acá, en Bolivia o en la Argentina, jóvenes? A unos 40 kilómetros a la redonda, o más cerca todavía. Producen energía eléctrica. Cuando uno va a Tartagal se ve ahí una planta de energía eléctrica ahí. Ya. Y acá en Bolivia tenemos algo cerca. Sachapera. En Sachapera, en Cañón Oculto, tenemos termoeléctricas. La de Cañón Oculto era la que le daba energía a Yacuiba, ¿no ves? En Cetar. Sí. Ellos queman combustibles fósiles, es decir, queman gas natural. ¿Ya? Y en la industria también pueden contaminar el aire, porque puede ser industrias de agroquímicos o de químicos a grandes escalas y puede que sus humos o sus gases tóxicos salgan a la atmósfera. ¿Ya? Después también puede haber peligros ocasionados por la acumulación de residuos. Las ciudades generan residuos. Estamos volviendo a la época de la Edad Media en que generamos muchos residuos y los rellenos sanitarios ya se están quedando chicos, ¿no? Entonces, a veces hay una huelga, un paro, un bloqueo. La comunidad donde está el botadero decide bloquear porque quiere algo. Entonces, lo más fácil que hacen es bloquear y perjudican a miles de personas de una ciudad dejándola con basura, ¿no? Entonces, si eso ocurre durante varios días, las ratas, las cucarachas, las pulgas se propagan y producen enfermedad. Ya es un peligro, se puede convertir en daño. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen donde hay vertidos líquidos y residuos sólidos que están contaminando al aire, también están contaminando al agua y no se ve, pero también contaminan al suelo. Cuando contaminan al agua, matan a los peces o los contaminan y los cambian, los envenenan y cuando nos los comemos estamos comiendo carne envenenada. En Villamontes, imaginen que esto es de las cloacas, echan el agua y le dan saborcito al sábalo, ¿no es cierto? Además que igual van comiendo la basurita. ¿Quiénes comen? Creo que es el dorado. ¿Cuál es el otro pescado que hay en Villamonte, en el Pilcomayo? Sábalo. El Sábalo. sábalo dorado y hay uno más. Dorado. El que se Surubí. parece, no, el que se parece al sábalo, ¿cuál es? Este. eh, La, la boga. boga. Boga, Boga. ¿no? Creo que esa es carroñera y come la basurita. Entonces podemos dañar esos factores y luego también nos vuelven esos factores contaminados o intoxicados. Los riesgos, los peligros son lo que podría convertirse en daño a la salud. Los riesgos son la probabilidad, es decir, qué porcentaje hay de probabilidad de que ocurran esos peligros y se conviertan en daño. Los riesgos químicos y físicos por la introducción de tecnologías industriales y agrícolas nuevas. Por ejemplo, eh, el Centro de Investigación Nuclear en La Paz, ¿creen que va a traer riesgos o no? ¿Habrá alguna posibilidad de que cause daño en lugar de beneficios? El Centro de Investigación en Tecnología Nuclear, ¿tendrá algún peligro o ninguno? ¿Qué opinan, joven? Mientras van pensando, miren, aquí estaba la agricultura tradicional, lo hacían a mano, deshiervaban a mano, ordeñaban a mano, ahí está alimentando a mano al ganado.
pero ahora con la industria intensiva, de la agricultura intensiva, estas actividades se las hace casi todo con maquinaria, ¿no? Casi todo con maquinaria. Eh, Tecnología industrial moderna son los herbicidas como el glifosato, que es cancerígeno. Al fumigar se queda en los tomates o en las plantas. Casi en todos los alimentos hay ese insecticida del glifosato, o herbicida, perdón, y es cancerígeno. Cuando se fumigan los campos, a veces se fumiga con avionetas. Dicen que al año siguiente hay unas primaveras silenciosas. ¿Saben por qué se le llama primavera silenciosa, jóvenes? Porque no hay ningún ruido en el campo. Ni pajaritos, ni insectos, no hay abejas volando, no hay nada. Si no hay abejas, no hay polinización. Si no hay polinización, no hay producción de frutos. ¿Ya? Entonces, ahí es los riesgos. Saquen una captura y vamos a avanzar. ¿Ya? Ahora, la forma de abordar el análisis de esos posibles peligros, luego evaluarlos, luego trabajar para poder controlarlos o aislarlos para que no puedan hacer daño, es realizando el análisis desde distintos puntos de vista en un equipo compuesto por profesionales de distintas disciplinas. Y también tiene que ser multisectorial. Sectores son lo que corresponde a los ministerios: el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Minería, el Ministerio de Energía, el Ministerio de Hidrocarburos. Esos son los sectores. ¿Ya? Entonces, varios ministerios trabajando en conjunto. Lo que se hace es evaluar o analizar en tres dimensiones: los factores biofísicos del medio ambiente, los factores socioculturales y el aspecto económico. ¿Ya? Vayan copiándose esta diapositiva. Estos factores, los físicos, químicos, los socioculturales y los económicos. ¿Ya? Biológicos, físicos, químicos, los socioculturales y también los factores económicos. Saquen una captura y vamos a continuar. Este modelo es el modelo de la fuerza que provoca que haya un peligro, la presión, es decir, lo que se le está afectando al medio ambiente, y después están el estado en el que estaba el medio ambiente, la exposición que se tiene a ese peligro, el efecto que se tiene de la exposición a ese peligro y las actividades que se tienen que realizar. ¿Ya? Este modelo es una herramienta para entender los posibles peligros que pueden tener los factores ambientales a la salud. ¿Ya? Es decir, para entender esas relaciones entre la sociedad y el medio ambiente, lo que genera daños o mejora la salud de las personas. ¿Para qué? Para poder identificar bien el problema y para que se puedan tomar las acciones para eh, solucionar ese problema, para prevenir exposiciones a esos posibles peligros. ¿Ya? Entonces es ese modelo, el modelo de la fuerza que provoca o la fuerza que impulsa a que haya presiones realizadas sobre el medio ambiente, que está en un estado inicial, pero que luego de una exposición puede provocar efectos, y sobre todos estos factores hay que tomar acción. ¿Listo? Este es el modelo de fuerza impulsora, presión sobre el medio ambiente, estado inicial del medio ambiente, el grado de exposición, el efecto que tiene la exposición a ese problema y las acciones que se tienen que realizar. ¿Ya?
Es bueno realizar las acciones al principio. Cuando está ocurriendo esa fuerza impulsora, tomar las acciones. ¿Para qué? Para que no haya presión sobre el medio ambiente, para que el estado del medio ambiente se mantenga. O si ya ocurrió la fuerza y se está ejerciendo una presión sobre el medio ambiente, entonces hay que trabajar acá, controlar lo que se está ocasionando daño al medio ambiente y trabajar también la fuerza impulsora. O si ya está todo expuesto, hay que realizar otro tipo de acción. Cuando se trabaja sobre las fuerzas y sobre la presión sobre todo, se tiene un trabajo de acciones preventivas. Cuando ya está una persona dañada, una sociedad está dañada o el ambiente está dañado, entonces ahí hay que corregir. Son acciones correctivas. ¿Ya? Si ya está contaminado el medio ambiente, se le pone un cerco al lago y se dice prohibido nadar. Son acciones correctivas. ¿Listo? Copiense esta diapositiva. Es este modelo que les decía. Modelo de fuerzas impulsoras. Presiones sobre el medio ambiente. Estado inicial del medio ambiente. El grado de exposición al peligro. El efecto de haberse expuesto al peligro. Y las acciones que se tienen que tomar para proteger la salud de la población. Pueden ser acciones preventivas en estos primeros niveles o niveles iniciales de la actuación o de la concretización del peligro, o acciones correctivas si es que ya está en las últimas etapas. ¿Listo? Esta es una metodología que usa la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, para los peligros ambientales y cómo controlarlos. ¿Ya? Voy a continuar. Saquen una captura, por favor. Entonces, aquí está un desarrollo de cada uno de esos factores de este modelo de fuerza impulsora, la presión sobre el medio ambiente, el estado inicial, el grado de exposición, el efecto y las acciones. La fuerza impulsora o la fuerza motriz son los factores que provocan o impulsan que hayan procesos ambientales. Por ejemplo, el crecimiento de la población, el desarrollo económico, el desarrollo tecnológico, las políticas internacionales y nacionales. El modelo de desarrollo de una comunidad es el factor más importante, es la fuerza que genera más presiones sobre el medio ambiente. ¿Ya? Vamos a analizar un caso. A ver, quiero que escojan un problema ambiental y lo vamos a analizar con este modelo. ¿Ya? A ver, un problema, identifiquen jóvenes para que lo analicemos ahorita. Esto quiero que lo entiendan bien porque vamos a hacer un ejercicio práctico y en el examen también va a entrar aplicar este modelo para analizar un peligro o un problema ambiental. ¿Ya? A ver, algo que esté de moda, un problema ambiental que hayan visto estos días. Jóvenes. A ver, El La dengue, deforestación. la deforestación. Muy bien. El dengue lo vamos a analizar luego o se los voy a dejar luego de tarea. Entonces, la deforestación es un problema. ¿Listo? Vamos a escribir. Problema. Deforestación. Listo. ¿Cuál creen que es la fuerza motriz? A ver, analicemos de estas que están aquí como ejemplo. ¿Cuál creen que es la fuerza impulsora que provoca la deforestación? ¿Qué creen que provoca que haya deforestación, jóvenes? Es la causa que provoca la deforestación. la demanda del mercado, digamos, el tema de la agricultura también, Demanda de del maíz, de soya, mercado. porque es más Muy que bien. todo eso. Y ya. Demanda del mercado. Eso se debe a un
desarrollo económico. Único. Las personas tienen dinerito, entonces necesitan comprar más muebles y es mejor comprar de maderita porque es más fino, es más bonito, El es más consumismo duradero. podría ser también. Exacto, ese consumismo es lo que llamamos el modelo de desarrollo económico. ¿Ya? Ahora, lo otro, la agricultura intensiva. La agricultura intensiva significa en la que se aplica mucha tecnología. ¿Ya? Se aplica mucha tecnología. Entonces también hay dinero de algunas personas que tienen para cultivar. Entonces ellos no cultivan 1 hectárea o 2, ellos cultivan 100 hectáreas, 50 hectáreas. ¿Ya? Entonces la agricultura intensiva también puede ser una fuerza motriz. ¿Listo? Entonces ya estamos analizando. La agricultura intensiva, ¿por qué se da? Por el desarrollo tecnológico. Porque ahora sí se puede. Hay Hay tractores que se pueden controlar con una computadora sin chofer o un solo conductor de un tractor y hay 2 tractores más que funcionan solitos. ¿Me entienden? Eso, por ejemplo, lo tiene Massey Ferguson. En una de las ferias de Santa Cruz veía hace cuánto, hace 12 años que ya existen esos tractores. Desarrollo tecnológico. El desarrollo tecnológico. Entonces, esto es lo que causa. Estamos analizando la deforestación. ¿Qué provoca la deforestación? Demanda del mercado. Modelo de desarrollo económico. Las personas quieren muebles de madera. La agricultura intensiva, desarrollo tecnológico, provoca que se puedan cultivar áreas más grandes. ¿Lo ven? Se puede cultivar áreas más grandes, áreas o superficies más grandes. Aquí el modelo de desarrollo económico demanda del mercado se busca muebles de madera. ¿No ven? Alguien decía también consumismo. Entonces estamos entendiendo que fuerzas impulsan o provocan que haya deforestación. ¿Ya? Hasta ahí estamos identificando este primer factor. ¿Ya, jóvenes? Entonces vamos a continuar. Después está la presión, las presiones sobre el medio ambiente. A ver, ¿qué provoca que haya demanda del mercado? ¿Cuál es la presión sobre el medio ambiente, jóvenes? La presión sobre el medio ambiente es tala indiscriminada de especies. Esperen, con minúscula. Tala indiscriminada. Perdón, no les expliqué. Primero tengo que explicar. La presión sobre el medio ambiente es el problema en sí, la materialización del problema sobre el medio ambiente. Las presiones pueden ser porque se ocupan o explotan áreas naturales por parte del ser humano. ¿Ya? Entonces, si crece la población, necesita más lugares para ocupar. Si hay desarrollo económico, entonces necesitamos explotar más recursos. ¿Eh? Si hay desarrollo tecnológico, tenemos la capacidad para explotar más recursos más fácilmente. ¿Ya? Entonces, gracias a estas fuerzas impulsoras se van concretando los problemas. Estas presiones son los daños que se le hacen al medio ambiente y están generadas por todas las actividades humanas, actividades económicas, es decir, actividades productivas, extractivas como la minería, actividades básicas. A ver, se los voy a colocando. Estas son actividades básicas. Son las extractivas de recursos naturales. ¿Ya? Recursos naturales renovables, no renovables. Esas son actividades económicas extractivas, como las de minería. Después están actividades de producción. Por ejemplo, de alimentos, de energía,
de todo lo que es industria, transformar y agregarle valor es la manufactura. Después están las actividades de servicios, en las cuales se da un servicio. Las de transporte, las de agricultura, silvicultura, hogar. ¿Ya? Entonces, todas esas actividades realizan una presión sobre el medio ambiente. ¿Ya? Entonces, quiero que vayan pensando. Ya escribí una. La presión sobre el medio ambiente ocasionada por el desarrollo económico es la tal indiscriminada. Ahora, jóvenes, ahora, para esta otra de la otra fuerza impulsora que era la de la agricultura intensiva, se necesita cultivar más campos de soya, de ciano, ¿cierto? Ahora con el desarrollo tecnológico se puede cultivar áreas más grandes con las mismas cantidades de personas. Entonces, ¿qué presión se tendría sobre el medio ambiente ocasionado por esto, por la agricultura intensiva? Quiero que lo piensen durante unos 2 minutitos. Tengo que contestar una llamada de la dirección del departamento. ¿Qué provoca que se desarrolle la tecnología para la agricultura intensiva? ¿Qué provoca? A ver, vamos a mejorar esta parte. Tala indiscriminada para explotar recursos maderables, ¿no? Eso es provocado por la demanda del mercado. Ese es uno. Pero por otra parte, como se ha desarrollado la tecnología para una agricultura más intensiva, ¿qué se hace, jóvenes? ¿Qué hacen los agricultores, los grandes agricultores, los pequeños agricultores cuando quieren cultivar más? Compran más máquinas, químicos, todo. ¿Y eso le hace daño al medio ambiente? Sí, no trabajan la tierra, ellos no trabajan la tierra, digamos, con productos ecológicos, trabajan más con productos químicos. Ya, pero estamos en la deforestación. ¿Cómo le afecta que tengan más recursos, más tecnología y quieran cultivar más? ¿Cómo le afecta al medio ambiente con el tema del problema de la deforestación? Una- Y le afecta mucho porque imagínense, donde habían animales, ya no hay, los animales se van para otro lado. Si derriban los árboles, la brisa de los vientos golpea con más fuerza, ya cambia el impacto ambiental. Lo que ya no sé, es como se dice, a ver, esta palabrita. Ya, David, está bien. ¿Alguien más ayúdele? No está, no está Ferni, ¿dónde está? ¿Por qué Ferni no está hablando hoy? Me preocupa. A ver, ¿qué presión le hace al medio ambiente que haya más agricultura? Hay una palabrita que no me gusta para nada, pero lo usan los agricultores. No sé si la han visto esta. Ampliación de la frontera agrícola. ¿La han escuchado esta frase? Significa que destinan más tierra del planeta para actividades agrícolas o pecuarias, para sembrar, para alimentos de consumo humano o para sembrar para los animales o para criar ganado en pastizales. Y para ampliar la frontera Se agrícola, llama, per- desmonte, me parece, ¿no? exacto. Hacen para sembrar, bueno, en grandes cantidades, digamos, los agricultores, como ¿Y cómo maíz, soya, desmontan? ¿Y cómo desmontan jóvenes? con maquinarias. Con maquinaria y a veces, A la quema me parece que también, o sea, o el chaqueo, quema. ¿eh? Y el chaqueo es controlado. Y en estos meses de agosto donde sopla el viento es fácil controlar el chaqueo. No, estos meses es donde más achaquea a la gente porque
supuestamente porque están donde el mes más seco y aparte que Vente es más difícil controlar, pero siempre agosto es mes de chaqueo en todos lados, siempre chaquean. Exacto. Y lo malo es que en este mes ya comienzan los vientos y es fácil que las cenizas o las chispitas o las brasitas se vayan a otros lados y ahorita está ocurriendo incendios en Santa Cruz, la Chiquitanía, ha ocurrido lo mismo el año pasado, el anteaño pasado, justo en esta misma época del año y es para ampliar la frontera agrícola. Como tienen maquinaria nueva y recursos económicos para comprar más tierra o para sembrar o para avasallar esos parques naturales, esas reservas naturales o esas tierras fiscales que son del Estado, van, lo tumban los árboles, los queman, dicen, ah, pero ahí no hay árboles, pueden darme para que yo siembre, denme por una cantidad X de dinero, denme para que yo me siembre unos 20 años y les dan. No sé si sobornan a la gente o qué, pero les dan. Y ellos van, matan a los árboles a propósito, los queman y la gente va y siembra. Entonces ahí es la presión. Hay dos problemas sobre el medio ambiente: el agotamiento de los recursos y la contaminación. Nosotros en este caso estamos viendo la deforestación, el agotamiento, pero está provocado por estas fuerzas motrices. ¿Ya? Estamos analizando el tema de la deforestación, sobre todo por la tala indiscriminada y por la ampliación de la frontera agrícola. Ahí está la presión sobre el medio ambiente. ¿Ya, jóvenes? Entonces, así se va aplicando esta metodología. Vamos a continuar para que podamos terminar hoy por lo menos este ejemplo. Vayan anotándose esto y lo de azul, apartito, anótenlo, traten de anotarlo aparte porque es la aplicación de un ejemplo que estamos haciendo de este modelo. Las presiones son lo que modifica el ambiente. Entonces, la tala indiscriminada para explotar recursos naturales está deforestando, está acabando con los bosques y ahí está modificando al medio ambiente. Ampliar la frontera agrícola, quemar los bosques o tumbarlos con maquinaria, está modificando el estado del medio ambiente. Entonces, la presión es prácticamente el problema. La deforestación, ¿ya? Es la presión prácticamente sobre el medio ambiente. La fuerza impulsora es la causa. ¿Qué lo provoca? Que crezca la población, que crezcan los recursos de la población, que aumente la tecnología para cultivar más rápido, las políticas internacionales y nacionales, ¿no es cierto? ¿Qué provoca? ¿Ya? Sáquenle una captura, jóvenes, porque voy a borrar estos aspectos de acá. Sáquenle una captura mientras yo voy. Y ya. Entonces ya hemos analizado la fuerza motriz, es la causa que provoca el problema. El problema al medio ambiente es la presión que se ejerce sobre el medio ambiente. La presión sobre el medio ambiente lo que provoca es una modificación del estado del medio ambiente. Al desarrollar las sociedades, las civilizaciones, se generan fuerzas motrices que provocan cambios en el medio ambiente, que son las presiones sobre el medio ambiente. ¿Ya? Luego, el estado del ambiente está expresado en la frecuencia o magnitud de los peligros ambientales, la disponibilidad, la calidad de los recursos naturales, los niveles de contaminación ambiental. Entonces, acá lo que se dice, se escribe es en qué estado está el medio ambiente. Antes de si es posible cuantificarlo, antes de que se ejerce esa presión sobre el medio ambiente o después de que ha ocurrido. Pueden ser presiones sobre el medio ambiente instantáneas o a largo plazo durante muchos años. Por ejemplo, la quema se la realiza cada año y se van deforestando los bosques, ¿no? O puede ser una presión sobre el medio ambiente en el cual se contamina el río Pilcomayo por vertir residuos de la industria minera en el río. Entonces puede ser algo instantáneo. Entonces, si se puede medir cómo está el medio ambiente antes de que ocurra el peligro o generalmente se ve cómo está después de que ha sufrido el peligro. Entonces, yo les voy a dar de tarea, jóvenes, cuál es el grado de deforestación en Bolivia y el mundo. Eso para que completemos nuestra matriz del estado.
¿Ya? Eso les voy a dar para que lo averigüen. Aquí hay una cuantificación. Por ejemplo, las pérdidas de hábitat es el estado del ambiente. La contaminación del aire, contaminación del agua, pérdida de biodiversidad, para nuestro caso va a ser la deforestación. El estado del ambiente es que se ha deforestado. Vamos a escribir acá, estado deforestado. ¿Listo? Se ha deforestado. ¿Ya? Después, la exposición se refiere a la interacción entre los seres vivos y los peligros que están relacionados con el medio ambiente. La exposición no es consecuencia de que exista un peligro, sino la exposición ocurre en algunas circunstancias. Cuando las personas o los animales están en el lugar, en el momento en el que el peligro se ocasiona. ¿Ya? Eh, entonces, la exposición al peligro, ¿cuál creen que es? Cuando se está deforestando, ¿cuál creen que es la exposición al peligro? Por la actividad, a ver, ¿por qué se está deforestando? Ahí podemos relacionarlo un poco con esta actividad de los seres vivos y el medio ambiente, ¿no? ¿Por qué se está deforestando? Empobrecemos nuestro ecosistema. Sí, pongámoslo así. Muy bien. Ok, En vez de enriquecerlo, lo matamos. ya. Por la actividad maderera y agrícola. Ya, esa es la exposición. La exposición es por la actividad maderera y agrícola, se deforestan bosques. Y ahí lo que hacemos es degradar, ¿qué me decían? Digamos, nuestro ecosistema, digamos, en vez de enriquecerlo, lo disminuimos. Porque ya Ya, no se van las aves, los animalitos que vivían ahí ya no cantan como sabían cantar, como estarían acostumbrados, ¿no? Se van a otro ya. lado. Ahí un poquito nos estamos adelantando, ¿ya? Ahí esto de empobrecer el ecosistema es el resultado, el efecto de qué es lo malo de haber deforestado. Entonces eso por eso lo puse todavía entre paréntesis. Está bien, pero todavía no es el momento. La secuencia lógica de la forma en la que están pensando es correcta, pero todavía no va. Ahorita recién estamos diciendo la exposición. ¿Por qué se deforestó? Porque los seres humanos tienen la actividad maderera y agrícola, ¿no ven? Esto lo vamos a guardar, pero lo he puesto entre paréntesis porque lo vamos a usar enseguida. ¿Ya? Está bien como están pensando. ¿Ya, jóvenes? Después hay que evaluar esta exposición, la magnitud, cuántas hectáreas, es lo que les decía que vayan a averiguar, cuánto se ha deforestado, la magnitud, cuánto tiempo ha durado la exposición. Por ejemplo, la deforestación puede ser una por ampliación de las fronteras agrícolas, puede ser que dicen, ¿no?, que los empresarios, los grandes empresarios en Santa Cruz están quemando la chiquitanía para cultivar. Entonces, ¿cuántas hectáreas se han deforestado por incendios y cuántas por la industria maderera? Duración, la industria maderera en los últimos 20 años ha deforestado 3 millones de hectáreas, por ejemplo. Las fuentes múltiples puede ser la actividad maderera, la actividad agrícola. El tipo de contaminante, no siempre es contaminante, ¿no? El problema del medio ambiente puede ser o contaminación eh, o agotamiento de los recursos naturales. Son los dos principales problemas del medio ambiente. Agotamiento de recursos o contaminación. Entonces, la exposición se la evalúa así. ¿Qué superficie se ha expuesto o se ha deforestado? ¿En cuánto tiempo? Las fuentes. Si ustedes investigan, pueden encontrar del año pasado cuánto se ha deforestado.
pueden ver con la palabra clave ampliación de la frontera agrícola, cuánto se amplió la frontera agrícola en Bolivia en los últimos años. Ahí van a ver cuántas hectáreas se han deforestado. ¿Ya? Entonces, ese cito de tarea les dejo para que averigüen. ¿Ya, jóvenes? Completen esta diapositiva, o sea, que le captura para que veamos la última de los efectos donde vamos a colocar ahí. Después de que le hemos afectado al medio ambiente, ¿qué efectos ha tenido? ¿Ya? Ahorita lo vamos a ver. ¿Cuál es el resultado? ¿Qué efectos negativos? Me avisan para que pueda continuar. Necesito que se saquen capturas porque estas explicaciones las van a usar para llenar este modelo, para que identifiquen un problema, cuál es la fuerza que impulsa a que ese problema surja, qué presión sobre el medio ambiente, es decir, qué cambio sobre el medio ambiente realiza, cuál es el estado del medio ambiente inicial o actual, cuál es la exposición, es decir, qué superficie, qué magnitud, qué tamaño se ha dañado al medio ambiente. Y ahorita vamos a ver esta de los efectos. ¿Ya? Entonces, vamos a continuar, jóvenes. Voy a borrar estas anotaciones. Primero las voy a copiar y luego las voy. Los efectos son las consecuencias de la exposición, la consecuencia de ese problema que se ha materializado. ¿Ya? Entonces, los efectos pueden ser o contaminación o agotamiento de los recursos naturales, pero ¿qué consecuencias, qué daños ocasiona haberse expuesto a ese problema, ¿no? Pueden variar según el tipo, intensidad, magnitud de la exposición, los sistemas afectados, número de personas involucradas, depende, depende de todo eso. Entonces, los efectos, aquí también veríamos cuántas hectáreas se han deforestado, cuántas especies se han quemado, se han extinguido, se han reducido, la cantidad de animalitos. Entonces, esos son los resultados de haberse expuesto durante ese tiempo, ¿ya? A ver, los efectos, a ver, la exposición por actividad maderera agrícola y los efectos. Vamos a escribir los efectos. A ver, la exposición la voy a completar en los últimos 10 años, por ejemplo. ¿Ya? Y el efecto vamos a escribirlo. No sé si alguien googleó cuántas hectáreas se habrán deforestado en Bolivia con los últimos incendios o en los últimos 10 años. No sé si alguien lo puede googlear y así lo consignamos ese resultado acá. Si no, lo dejaríamos de tarea para la próxima clase. ¿Recuerdan cuántas hectáreas se quemaron el año pasado, por ejemplo? Eso debe estar en noticias. No sé si alguien puede googlear. Ya. Mientras lo van buscando, voy a completar. Entonces, luego de que se han completado la fuerza impulsora, la presión sobre el medio ambiente, cómo cambia el medio ambiente, ¿no? Lo que provoca que cambie el medio ambiente, el estado del medio ambiente, el nivel de exposición a ese problema y el efecto que se ha tenido. Cuando se completa hasta ahí el modelo, luego se buscan acciones. Mm, Son intervenciones que se realizan sobre todos estos eslabones de la cadena ambiente-salud, es decir, sobre la fuerza impulsora, la presión, el estado, el nivel de exposición, el efecto, sobre algunos o sobre todos, ¿ya? Cuando las acciones son a largo plazo,
son acciones preventivas. Y cuando son acciones a corto plazo, son acciones correctivas. Son acciones para corregir lo que ya ha ocurrido ahorita. En cambio, cuando es a largo plazo, son acciones dirigidas a prevenir, son acciones preventivas. Es más efectivo, es decir, tiene mejor efecto positivo cuando son acciones preventivas, ¿ya? Y estas van orientadas principalmente a controlar las fuerzas impulsoras o fuerzas motrices. ¿Listo? Básicamente evitan que se haga la presión sobre el medio ambiente. O si se está comenzando a presionar sobre el medio ambiente, se detiene esa presión y se trabaja sobre las fuerzas impulsoras o fuerzas motrices del peligro ambiental o del daño ambiental. ¿Ya? ¿Alguien, jóvenes, ha encontrado cuáles eran los datos de las hectáreas que se quemaron en Bolivia el año pasado? A mí me sale de 600.000 hectáreas de bosque que se quemaron. ¿En Bolivia solamente? Sí, Ya, muy bien. Lo vamos a ir anotando, ¿ya? 600.000 hectáreas. y ya en el 2019 sale que 1.5 millones de hectáreas. Ah, entonces, claro, el 2019 fue lo fregado cuando vinieron los aviones y todo, ¿no ve? El año pasado no hubo tanta quema porque había también las pandemias y todo eso. 1,5 millones. Sí, A ver, así más o menos. Un millón y medio de hectáreas, casi 3 veces más que el 2020. ¿No es cierto? Porque fue terrible, los bomberos se intoxicaban, morían, se les subía la presión, los animalitos estaban quemados, se acercaban a que les den agüita, es decir, fue una escena muy, muy, muy fea, muy terrible. ¿Ya? Entonces, ese es el efecto. ¿Ustedes qué dirían, jóvenes? ¿Qué dirían? ¿Qué acciones creen que sería bueno realizar? Si se está dando ahorita, si se está dando el incendio, ¿qué acciones ustedes sugerirían que se realicen? O para evitar que todos los años haya estos incendios, también ¿qué acciones sugerirían que se realicen? Acciones correctivas a corto plazo para remediar o acciones preventivas a largo plazo para evitar que se siga deforestando. ¿Qué acciones sugerirían ustedes que se realicen, jóvenes, para este problema de la deforestación? Evitar chaqueo sería, Inge. Ya, a ver, escribamos acciones. Evitar chaqueos. ¿Y cómo evitamos chaqueos? ¿Cómo lo evitaríamos? ¿Cómo sugieren? ¿Cómo creen que se podría evitar los chaqueos? Haciendo una campaña de concientización a los pobladores Inge, del área rural. Ya. Eso, por ejemplo, el fuego mata la fertilidad del suelo, porque el suelo tiene una capita de microflora y microfauna, es decir, hay pequeños organismos vivos en la superficie del suelo y hay como una selva, pero en miniatura, ¿ya? Y esos microorganismos animales y vegetales están oxigenando, están tomando nutrientes de la atmósfera y lo están depositando en el suelo para hacerlo un suelo fértil. Además que lo tienen bien amarradito como una esponja para que no se desarme como la arena del desierto. Entonces, las personas que chaquean no saben eso. Piensan que lo mejor para fertilizar el suelo es quemar y listo. No saben que no es necesario chaquear. ¿Ya? Entonces, una de esas es campañas de concientización, pero los grandes empresarios les vale un pepinillo y meten sus máquinas o le meten fuego, lo queman al bosque y luego siembran, ¿no ves? ¿Qué otra cosa se puede hacer si es que no se logra con la concientización? Porque todos los años se está concientizando.
¿qué más sugieren como medida preventiva? Ya, evitar Y saqueos. sería lanzar leyes o sanciones, pero también creo que ya hay. Aplicarlas entonces, ¿no ve? Inge, otra igual que acá cerca nomás lo que es en Bagual, la zona de los Menona, yo no sé, a Ujú. ellos nadie les controla porque es impresionante el desmonte que hacen ellos ahí, el campo uno, el campo 2, Ajá. a Sí, comparación de otras, así de los criollos, no, los Menona sobrepasan las 500 hectáreas, incluso más, yo pienso que son miles de hectáreas así desmontadas que tiene. Pero Inge, ahora hay Yo digo, sanciones para todas aquellas personas ¿de que dónde habrán hacen sacado el saqueo, permiso? Digo, digamos. ¿quién le ya. habrá dado todo ese Vamos por permiso? partes, vamos por partes. En primer lugar, es una política de Estado a nivel, política de gobierno a nivel central, desde La Paz, desde la presidencia, a nivel departamental, a nivel de gobernación de Tarija, a nivel local de subgobernación, alcaldías, cuando se concertan mesas para programar el desarrollo, yo he participado en algunas, lo que piden los agricultores es ampliar la frontera agrícola y las autoridades les dan el gusto y dicen sí, oh, es lo mejor, pero no consideran para nada el medio ambiente. Entonces se promociona por parte del gobierno en los tres niveles, nivel central, nivel departamental, nivel local, se promociona la ampliación de la frontera agrícola. Entonces, ahí pueden ir y saquear indiscriminadamente. Sacan los permisos, bueno, van a deforestar y la ABT lo que les dice es que restituyan, ¿no? Si van a tumbar 1000 árboles, que planten 1000 plantitas y las plantan fácil, pues, ¿no? Lo malo es que tardan miles de años en crecer, pero ya restituyeron y no tienen multas. Sacaron el permiso, pagan un poco, pero les dan el permiso. Lamentablemente, lo que dicen los abogados, mi mamá estudiaba derecho y les decían, jóvenes, echa la ley, echa la trampa. Entonces, generalmente le encuentran la trampa, ¿ya? Ahora también les digo que está la política. Política de desarrollo promocionando la ampliación de la frontera agrícola. Ahí, ¿qué acción ustedes sugerirían sobre esta política? ¿Será un desarrollo sostenible? ¿Ustedes qué propondrían, joven? ¿Que se continúe ampliando la frontera agrícola o ya no? O restringir por lo menos, que se amplíe, pero no pues a las 500 hectáreas por persona, ¿no ve? Que sea máximo una. Re- Restringir sería, ingeniero. Sí, necesitamos desarrollarnos, pero no tan indiscriminadamente que no promueva el desarrollo sostenible, ¿no ve? Restringir política de desarrollo promocionando la frontera agrícola de manera sostenible. ¿Ya? Entonces ahí estamos planteando nosotros acciones preventivas sobre la fuerza impulsora. Pero si ya hay el incendio, ¿qué sugieren? ¿Alguna acción correctiva? Ya nos hemos pasado 4 minutitos, un minutito más, terminamos de redondear la idea para que vean el ejemplo completo. ¿Ya? ¿Alguna acción correctiva si es que hay ahorita incendio? ¿Qué sugerirían? O si hay deforestación. Y se están quemando miles o millones de hectáreas. Ahí no hay que esperar un mes como se hizo el 2019, ¿no? Se esperó un mes, 2 meses, se contrató un helicóptero que iba y le tiraba como globitos de agua al incendio de un edificio. No, pues luego se contrató al avión bombero por cuánto, creo que era $1 millón diarios o algo así, o medio millón de dólares por cada vuelo, pero eso sí, sí ayudó a apagar un poco el incendio. Estuvo 3 días, creo. La chiquitania se quemó un mes o un mes y medio.
luego lo contrataron al avión y estuvo 1 semana o 2 semanas, ¿no ve? Pero se logró detener un poco el incendio. En ese caso, en cuanto está comenzando a quemarse ya más de 1 semana, como está ocurriendo ahorita en Santa Cruz y la Chiquitanía otra vez, ya hay que destinar los recursos, hay que darles, destinar recursos para sofocar los incendios. ¿Ya? Entonces, hay recursos para emergencias. Todos los gobiernos tienen recursos para emergencias. Se declara emergencia y se liberan todos los recursos para que se actúe ese rato. Por eso se llama emergencia. ¿Listo, jóvenes? Entonces, ese es el ejemplo del análisis de un problema ambiental. A veces vamos a plantear acciones correctivas o que son cuando el problema ya ocurrió. Pero también se puede plantear acciones preventivas para evitar que el problema ocurra, para evitar que se concrete en efectos de daño al medio ambiente por agotamiento de recursos o por contaminación. ¿Ya? Entonces terminen de copiarse esta diapositiva y aquí vamos a quedar. Nos hemos ampliado 7 minutitos más, pero es interesante y no era bueno que lo dejemos a medias de este problema. ¿Ya? Ahí vamos a terminar entonces el día de hoy y la siguiente clase ya vamos a ver lo que es la contaminación. ¿Ya? Y les puedo explicar un poquito más si es que tienen alguna duda del primer trabajo de investigación que da sobre observación científica. ¿Ya, jóvenes? Entonces vayan copiando o sáquenle captura y ahí vamos a terminar. Para que quede en la grabación, entonces aquí está el ejemplo que hemos aplicado el día de hoy. Aquí está. Con la fuerza motriz, la presión sobre el medio ambiente, el estado del medio ambiente, la exposición, los efectos y las acciones preventivas y correctivas. Aquí vemos el modelo nuevamente y un ejemplo. Ahora sí, este ejercicio se los voy a dejar, jóvenes. Lo voy a subir luego a la plataforma. Ustedes denos un ejemplo de una fuerza que genere una presión sobre el medio ambiente a partir de un estado del medio ambiente por exposición que genera un efecto. Es decir, un problema. Analicen un problema. ¿Ya? Y luego proponer las acciones para solucionar esos problemas. Ahí vamos a terminar. Un problemita. Analicen un problema. ¿Ya, jóvenes? Ahí vamos a terminar. Ya nos hemos ampliado.